integridad inquebrantable. Y le voy a invitar a que busquemos en la Biblia el Salmo 25 en su versículo 21. Amén. Vamos a hacer dos lecturas, pero esta es la primera. Salmo 25, versículo 21. Si usted ya tiene su lectura de Gloria a Dios. Amén. Tenga su lectura ahí y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios, hoy estamos agradecidos por darnos el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque no lo merecemos. Es un regalo que tú nos das. Es un privilegio. Gracias porque nuestro corazón sigue latiendo y estamos vivos. Pero hoy queremos decirte que cada latido, Señor, es para ti. Que hemos venido a honrarte y adorarte. Y hoy nuestro corazón se dispone a escuchar tu palabra. Señor, nos hace falta de tu sabiduría para vivir bien, para actuar bien, para pensar bien. Nos hace falta tu sabiduría para poder amarte por sobre todas las cosas. Por eso, Señor, hoy ponemos atención a tu palabra. Nuestros 5 sentidos están atentos a tu voz. Y declaramos que esta palabra no va a retornar vacía. Tu palabra va a traer, Señor, el fruto que tú estás esperando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Vamos a hacer esta lectura ahí donde está usted en su lugar. Vamos a leerla todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Salmo 25, 21. Lo vamos a volver a leer, creo que no me escucharon todos. Salmo 25, 21 y leemos todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Aleluya. Ahora nos vamos a ir al libro de Daniel y vamos a buscar el capítulo 1 y vamos a hacer una lectura alternada. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y vamos a finalizar en el versículo 20. Esta es una historia apasionante de las Escrituras. Quien ha leído el libro de Daniel puede ver lo maravilloso que es que un ser humano ame a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Si usted ya tiene su lectura de Gloria a Dios, Daniel 1, del 1 al 20. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Vamos a leerla de la siguiente manera. Yo leo el 1, ustedes el 2 y terminamos en el versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Amén. Como todos estamos leyendo hacia cada uno hacia su rumbo, lo vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor, versículo número 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin que ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y leemos el 21, dice: y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esta lectura, hermanos, que acabamos de hacer, narra el tiempo de 3 años. 3 años de preparación y el resultado de 3 años. A lo largo de las escrituras podemos darnos cuenta de la importancia de amar y de honrar a Dios, y de lo peligroso de olvidarse de Él y desobedecer sus mandamientos. No podríamos saber lo que nos espera si no leemos la palabra y conocemos qué es lo que le desagrada a Dios. El pueblo de Israel fue derrotado por mano de sus enemigos. Dios quitó su protección y los entregó en manos de un rey pagano, mostrando que el rechazar su palabra es rechazarlo a Él, y esto trae graves consecuencias. Quiero que sepa, hermanos, que Dios ama tanto a su pueblo y Dios siempre provee para su pueblo, pero cuando su pueblo le da la espalda, cuando su pueblo lo ignora, cuando su pueblo no presta atención a lo que Él quiere, Dios quita su protección. Si el día de hoy estamos aquí, hermanos, y hemos sido guardados del peligro y hemos sido guardados de la muerte, es porque la mano de Dios nos protege. Pero si nosotros decidimos rechazar a Dios e irnos en pos de los dioses de este mundo, la protección de Dios será quitada. En el libro de Daniel también podemos encontrar
que a pesar de que muchos corazones niegan a Dios, hay un grupo de personas que deciden vivir para honrarle y que están dispuestos a ser fiel, pase lo que pase. Usted y yo somos de ese grupo de personas que hemos tomado la decisión de consagrar nuestras vidas al Dios verdadero. Aleluya. Daniel fue un joven que honró a Dios con su integridad. La palabra integridad viene del latín que significa entero o completo. Una persona íntegra es alguien que se comporta correctamente sin importar dónde se encuentre o con quién esté. A pesar de que esto le ocasione problemas con quien no comparte sus convicciones. Dice aquí, hermanos, que integridad, una persona íntegra, no es una persona que le da a Dios la mitad y se reserva la mitad. No es una persona que en la iglesia es de una manera correcta, pero afuera es de una manera incorrecta. La integridad quiere decir entregarlo todo en todo momento. Y dice aquí, hermanos, que una persona íntegra, lo que tiene adentro, que está en su corazón, lo proyecta afuera con sus palabras y acciones. Cuando nosotros, hermanos, somos de doble ánimo, somos incongruentes, no somos íntegros. ¿Qué quiere decir que somos de doble ánimo? Que un día soy cristiano y otro día no lo soy. Que un día mis palabras honran a Dios y otro día no lo honran. Que un día mi corazón está gozoso y alaba a Dios, pero otro día me olvido de Él. Integridad es sacar lo que hay adentro hacia afuera, en cualquier lugar y con cualquier persona. Daniel no se avergonzó de su Dios a pesar de estar en una ciudad extraña, a pesar de estar en un lugar, hermanos, donde la gente no amaba a Dios. Lo rechazaban, lo ignoraban. Ellos tenían otros altares y otros dioses, pero el Dios de los israelitas lo ignoraban. Pero Daniel se mantuvo firme en ese lugar. Amén. Estos jóvenes fueron adoctrinados durante 3 años. ¿Cuál era el propósito de doctrinarlos? Dice, era cambiar su alimentación, cambiar sus nombres, cambiar su cultura y cambiar su educación. Lo más importante era que se olvidaran de su Dios y de su cultura hebrea. El rey Nabucodonosor, cuando pidió a estos jóvenes, no pidió cualquier cosa. Dice, tráiganme a los príncipes, tráiganme a los de la realeza, porque él era un rey y no quería a cualquier persona trabajando en el palacio. Y dice que mandó a traer a los mejores, pero cuando ya estaban ahí, les empezó a cambiar su pensar, su fe, empezó a meter doctrina. Pero Daniel y sus amigos no permitieron que el estar ahí les cambiara su fe. Y yo escuchaba alguna vez que decían, ¿cómo es que nosotros como creyentes, como cristianos, es tan fácil que neguemos a Dios por dinero? Es tan fácil que rechacemos a Dios porque es una amistad que le damos mucha importancia. ¿Por qué decimos cuando la gente nos señala y nos dice, tú eres cristiano, tú eres creyente? ¿Por qué decimos, yo no soy? Es mi mamá, es mi esposo. Yo no soy. Cuando nosotros nos avergonzamos de Dios, no somos íntegros. Porque estando aquí le decimos que lo amamos, pero estando afuera con nuestras palabras y con nuestras acciones, lo rechazamos. Nabucodonosor quería que estos jóvenes se enfocaran en él y se desenfocaran de Dios. ¿Habrá cosas allá afuera que nos quieren desenfocar de Dios? Sí, hermanos. Hay muchos placeres, hay muchas actividades, hay muchas maneras en las que Satanás va a querer desenfocarnos de Dios. Cuando venimos a Cristo, Él era nuestra pasión. Queríamos estar con Él, queríamos aprender de su palabra, queríamos compartir su palabra. Anhelábamos el día de venir a orar. Pero hermanos, poco a poco
Fuimos llenando nuestro corazón de lo que hay en el mundo y ahora ya no nos da tiempo. Ahora ya no tenemos deseos de estar en la presencia de Dios. Ahora hay algo más valioso y hay algo más importante que nos permite, hermanos, ocupar nuestra vida en vez de entregarla a Dios. Hoy en día Satanás quiere adoctrinarnos en las costumbres torcidas de este mundo y su sistema, y queriendo enfocarnos en él y desenfocarnos de nuestro Dios. Hermanos, quien está detrás de desenfocarnos de Dios es Satanás, no hay otro. Satanás está detrás del dinero, de la fama, del orgullo, de los placeres, está detrás. Y hermanos, se disfraza y nos hace creer, mira, tú tienes poco tiempo de vida, aprovéchalo, haz esto, haz aquello, disfruta, trabaja duramente, no pierdas tu objetivo, tu meta terrenal, porque te vas a ir de esta tierra. Satanás es muy sutil y maquilla, hermanos, maquilla sus intenciones haciendo que veamos las cosas como si fueran buenas. Pero hermanos, usted y yo sí nos vamos a ir de esta tierra, pero estamos haciendo tesoros en el cielo, porque nosotros no somos de esta tierra. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 8, Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Alguno de nosotros pudiera decir, pues qué exagerado Daniel. ¿Cómo es que se fija en cosas tan pequeñas? No le estaban pidiendo que adorara a un Dios. ¿Por qué rechaza? Es comida. Pero Daniel conocía la palabra, conocía los estatutos y Daniel conocía las órdenes que Dios había dado. Daniel se dio cuenta que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, incluyendo los alimentos. Muchos de nosotros, hermanos, Dios no toca todas las áreas de nuestra vida. Algunas áreas no está Dios presente. En el área laboral, quizás la gente no sabe que somos cristianos, porque cuando abrimos la boca decimos muchas malas palabras. Somos egoístas, somos mentirosos. Muchas veces, hermanos, no queremos que se enteren que venimos a la iglesia, porque entonces me van a dejar de hablar los del círculo de alta sociedad. ¿Qué van a decir? Que soy un religioso. Hermanos, Daniel se dio cuenta que todas las áreas de su vida Dios estaba presente, incluyendo el área de los alimentos. Daniel recordaba los mandamientos de Jehová. Si usted puede leer en el libro de Levítico, Dios le da la orden al pueblo de Israel de qué alimentos eran impuros y que no debían de ser comidos. Daniel fue criado y enseñado por sus padres. Quizás cuando era pequeño sus padres se lo explicaron. Quizás escuchaba de que había otros alimentos impuros, pero ellos no los habían comido porque se reservaban para Dios. Pero también Daniel recordaba que Adán y Eva pecaron por comer lo que Dios les había prohibido. Ahí se manifestó la desobediencia porque comieron lo que Dios dijo que no comieran. Y hermanos, podemos darnos cuenta que Dios sí se fija en las cosas pequeñas, que Dios está atento a las cosas pequeñas, y Daniel estaba consciente de esto. Hoy en día, hermanos, ¿habrá cosas que tenemos prohibidas comer? Yo le hago esa pregunta. ¿Será que todas las cosas que fueron escritas en Levítico están prohibidas para nosotros? No. En el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, que Dios le habla a su siervo, el apóstol Pedro, y le muestra alimentos, hermanos, que estaban antes prohibidos, y le dice, mata y come. Y él le dice, jamás he comido cosa impura. Y dice Dios, escuche bien, y dice Dios, no llames impuro a lo que yo he santificado, a lo que yo he limpiado. Y dice en otra parte del Nuevo Testamento, de todo lo que hay en la carnicería, puedes comer, menos la sangre, porque es la vida del animal.
No podemos comer la sangre porque es la vida del animal. Pero también está prohibido comer lo sacrificado a los ídolos y lo sacrificado a los muertos. Esos 3 alimentos no podemos comer. Si no sabíamos, no es tomado por pecado. Pero si ya sabemos, es tomado por pecado. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Guardarnos para Dios. Aleluya. La comida del rey, fíjense bien por qué Daniel la rechazó. La comida del rey incluía alimentos impuros que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. La comida del rey estaba ofrecida a los ídolos con el propósito de recibir algún poder espiritual. Todos los alimentos del rey eran ofrecidos a sus dioses para que cuando ellos comieran ese alimento, según ellos, recibieran poderes de sus dioses. Y por último, Daniel rechazó ese alimento porque comer los alimentos del rey también reflejaban compañerismo con su cultura, que era totalmente contrario a los principios de Dios. En el Antiguo Testamento había una regla, había una ley: no comas con los que no pertenecen al pueblo de Dios, no te contamines. Y Daniel lo sabía. Y por eso cuando le dijo el Aspenaz, le dijo a Daniel y a todos sus amigos, el rey ha decidido qué van a comer. Daniel dijo: no quiero contaminarme. Daniel se propuso, hermanos, no contaminarse. Dice aquí, Daniel tomó una decisión valiente. Estaba en el palacio de sus enemigos ante un rey poderoso. Rechazar la comida del rey era como rechazar al mismo rey. Y hermanos, podemos darnos cuenta que Daniel, a pesar de su corta edad, porque se dice que estos jóvenes tenían entre 13 y 17 años, era muy jovencito, era un joven determinado, tenía agallas, tenía valentía, estaba dispuesto a entregar su vida, pero no deshonrar a su Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que Daniel se propuso, nos habla de que estaba determinado a no fallar. Entonces hizo un plan. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos tentados afuera para pasar por alto los principios de Dios? Y ya sabemos que vamos a fallar y no nos proponemos no fallar. No hacemos un plan. Yo recuerdo, hermanos, a una persona, era un hombre que vivía cerca de un lugar, hermanos, donde salían las mujeres a esperar a los hombres para poder venderles, hermanos, unos momentos de placer. Y dice que este hombre, cada vez que pasaba por esa calle, era tentado a fallarle a su esposa y a fallarle a Dios, por supuesto. Pero cuenta la historia que este hombre dijo: no voy a caer en la trampa, y buscó otro camino por donde llegar a su casa, pero no pasaré por donde está la tentación. Nosotros sabemos cuál es nuestro punto débil. Nosotros sabemos en qué podemos resbalar y caer. Si nosotros estamos conscientes que la pornografía nos va a desviar del camino de Dios, mejor no tengamos teléfono. Mejor no estemos solos con un teléfono, porque vamos a caer. Eso es así, hermanos. Nuestra naturaleza tiende a pecar, tiende a fallar. Si somos personas, hermanos, que somos muy carismáticos y muy sonrientes y que le caemos bien a todos, por ahí va a entrar Satanás. Y de repente a la hermana le va a estar cerrando el ojo un caballero muy agradable. Y entre risa y entre plática le puede hacer caer. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? No estar sola. Ir acompañada de su esposo cuando va a haber más caballeros. Tenemos que hacer un plan para no fallarle a Dios. Tenemos que hacer un plan.
Si nosotros, hermanos, anhelamos ser íntegros y que nuestra fe en Dios no sea vendida, no sea corrompida, tenemos que hacer un plan. Aunque esto, hermanos, que estaba pidiendo Daniel, requería valentía, Daniel no lo hizo groseramente. Hermanos, dice aquí que él no atropelló la orden del rey y no dijo: no me interesa lo que diga el rey, yo no como esto porque esto deshonra a mi Dios. Dice que él fue muy amable y cortés. Y dice que le dijo a Aspenaz, y Aspenaz tenía mucho miedo de morir. Y entonces fue con el que estaba abajo de Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, y hizo un trato y dijo: nosotros somos tus siervos. Él se hizo humilde. Nosotros somos tus siervos. No queremos contaminarnos con la comida del rey. Ponnos a prueba por 10 días. Porque este hombre le decía: no, si yo no les doy el alimento que el rey ha mandado, cuando el rey los mande a traer, van a estar sus rostros pálidos y voy a morir. Pero Daniel supo hablarle amablemente a este hombre, y dice que Dios le dio gracia delante de este hombre. Y aquí hay algo importante, hermanos: cuando estamos determinados a no deshonrar a Dios, Dios nos da de su gracia para que la gente que está en contra de Dios acceda a que nosotros no le fallemos. Aleluya. El mantenernos firmes en agradar a Dios no significa ser groseros. Habemos muchos cristianos prepotentes que nos creemos más que los que están allá afuera. Seamos humildes, seamos sencillos, nunca nos creamos más que nadie, hermanos. Dice que Daniel, hermanos, no fue grosero, pero se mantuvo firme. No fue débil en su decisión. Daniel fue astuto, sabía que oponerse a la voluntad del rey le traería problemas y que le podía costar la vida. ¿Y a cuántos de nosotros, hermanos, sentimos que llega la muerte y empezamos, hermanos, a renegar de Dios? ¿Sabe que muchas veces cuando sentimos que todo se viene abajo, alguien nos dice: ¿por qué no consultas el horóscopo? ¿Por qué no le dices a tal persona que te lea la mano? Sabemos que eso es algo que aborrece Dios. Sin embargo, hermanos, traicionamos a Dios porque queremos saber qué va a pasar en el futuro, porque tenemos en nuestro corazón, hermanos, una angustia. No sabemos qué va a pasar. Hermanos, nosotros podemos consultar al Dios vivo y Él habla y Él nos va a decir qué va a pasar y qué tenemos que hacer. Pero no podemos negociar nuestra fe porque algo, hermanos, está pasando que nos angustia. Dice aquí, hermanos, que Daniel fue muy valiente porque tenía a Dios en su vida. Y quiero que sepa algo, hermanos. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, de su palabra, de su presencia, de su gozo, de su paz, cuando estamos llenos de Dios, el mundo puede venir, hermanos, a ofrecernos 1000 cosas, pero no nos cabe nada, porque estamos llenos. No nos cabe nada, no deseamos nada, no necesitamos nada de sus ofertas. No necesitamos nada. Dios nos mantiene satisfechos, llenos, hermanos. Estamos complacidos por lo que Dios nos da. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, es necesario que seamos inteligentes para actuar. Hay veces, hermanos, que somos dados a tomar decisiones a la ligera, sin pensar, sin razonar, sin saber qué va a pasar después. Y hermanos, por un momento de placer caemos. Por un momento de placer entregamos, hermanos, lo más valioso que le hemos dado a Dios, que es nuestro corazón. Dice, hermanos, aquí que Daniel fue creativo para hacer una estrategia. Yo le voy a pedir que busque Santiago 3:17 y vamos a encontrar una cita, hermanos, en la cual
Dios nos enseña que Él nos puede ayudar para tomar decisiones. Santiago, capítulo 3, en su versículo número 17. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Hermanos, dice que es pura. La sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios, hermanos, es pacífica y es amable y es buena. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, actuamos por nuestra propia inteligencia? Por lo que alguien me dijo que así era. No consultamos a Dios, no le preguntamos a Dios. Y hoy en día, hermanos, hay muchas personas que se visten de ángeles de luz, pero son espíritus de Satanás. Todo lo que nos aleja de Dios, llámese personas, llámese aparatos, todo lo que nos aleja de Dios, llámese deseos desviados de la voluntad de Dios, todo eso, hermanos, viene de Satanás. Satanás lo pone. Recuerdo el testimonio de un siervo de Dios. Este hombre, hermanos, estaba sirviendo a Dios en su iglesia. Tenía tantos anhelos y deseos de predicar el evangelio. Estaba a cargo de un grupo de jóvenes. Servía a Dios con todo su corazón. Pero llegó el momento, hermanos, que en su trabajo le pidieron que diera horas extras, que hiciera horas extras, y era el día del servicio. En su pasado no aceptaba horas extras en el día de servicio, no las aceptaba porque decía: yo tengo mi compromiso con Dios, yo tengo que estar ahí, y no las aceptaba. Pero le vino una racha mala, necesitaba dinero y comenzó a aceptarlas. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Empezó a dejar de ir a los servicios, a la iglesia. Empezó a dejar de alimentarse de la palabra de Dios. Y dice que ahí en el trabajo había una mujer muy hermosa. Esa mujer antes no se había fijado en él, pero ahora estaba decidida a conquistarlo. Y dice este testimonio, hermanos, que esa mujer lo fue envolviendo, lo fue envolviendo, lo fue envolviendo hasta que cayó. Pero cuando él había fallado, le falló a su esposa, le falló a Dios, un día, estando alcoholizados, la mujer le dijo: caíste muy fácilmente en la trampa. Yo soy enviada de Satanás. A mí me enviaron para llevar tu cabeza y tú caíste fácilmente. Y hermanos, esta es una realidad. Satanás nos puede enviar infinidad de cosas con tal de desviarnos, de desenfocarnos del Dios Todopoderoso. ¿Cómo podríamos estar alertas y astutos para no caer? Manteniendo una comunión diaria con Él. Entonces así Dios nos alerta y nos dice: ten cuidado, porque esta persona no la envié yo. Ten cuidado, vete por otro camino. Dios alertó a Daniel de lo que tenía que hacer. Daniel tenía convicciones en quién era su Dios y estaba decidido a serle fiel en un país extraño. Dice la Biblia, hermanos, que estos 4 jóvenes tenían nombres hebreos y sus significados honraban a Dios. Daniel significa: Dios es mi juez. Y hermanos, le cambiaron el nombre porque les querían cambiar su identidad, para que ellos se dieran cuenta que ya no eran los mismos judíos de antes, ahora eran nuevos babilónicos. Y dice la palabra de Dios que los nombres que les pusieron nuevos exaltaban a los dioses de Babilonia. Pero ellos sabían quiénes eran, aunque les pusieran otro nombre. Ellos sabían que eran hijos del Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es fácil, hermano, serle fiel a Dios en donde todos desean agradarlo. Aquí es fácil,
Porque todos alaban a Dios, porque todos honran a Dios, porque todos le sirven a Dios. Aquí es fácil. En nuestra casa, si todos son cristianos, es fácil. Pero Dios quiere que probemos nuestra fidelidad allá afuera, donde en verdad la gente no quiere saber nada de Dios. Ahí es donde hay que probar que somos sus hijos. Ahí es cuando ponemos un límite, decir, yo aquí ya no puedo traspasar. Hermanos, cuando empezamos a estar en un grupo de personas donde hablan con vulgaridades, nuestros oídos no están obligados a escuchar. No tenemos por qué estar ahí, mucho menos tenemos que participar. No podemos estar, hermanos, en lugares donde se ofende la presencia de Dios y estar tan tranquilos. Nosotros sabemos a quién le pertenecemos y debemos de cuidar nuestro corazón. Y sabemos, hermanos, que todo viene por lo que vemos y por lo que escuchamos. Tenemos que ser cuidadosos. Daniel estaba lejos de su casa, Daniel estaba lejos del templo, pero nunca estuvo lejos de Dios. Esto es hermoso, hermanos. Aunque usted y yo nos vayamos de esta iglesia a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, aunque estemos muy lejos, jamás estaremos lejos de Dios. Él siempre va a ir con nosotros, mientras nosotros lo busquemos a Él. Aleluya. Y aquí hay algo importante, hermanos. En Proverbios 22:6, Dios dice, instruye al niño en su camino cuando es pequeño, porque cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Y hermanos, los padres de Daniel y de estos otros 3 jóvenes hicieron su trabajo cuando eran niños. Sembraron la palabra, sembraron, hermanos, el ejemplo. Y hermanos, aunque sus hijos fueron arrancados de ellos, ya iban equipados para honrar a Dios hasta el último día de sus vidas. El trabajo de un padre vale la pena. El trabajo de una madre, el de instruir al niño, el de hablarle la palabra, el de enseñarle con el ejemplo, hermanos, marcará el futuro de nuestros hijos. ¿Cuánto nos cuesta trabajo enseñar la palabra a nuestros hijos, hermanos? Preferimos que se entretenga con cualquier otra cosa. Preferimos que se vaya a jugar 2, 3 horas, que no me moleste porque estoy haciendo los quehaceres, estoy ocupada. El papá, no me molestes, vengo cansado. Y hermanos, el niño es una esponja que está esperando obtener conocimiento, pero si no se lo damos, no lo va a adquirir afuera, hermanos. La gente de afuera no va a estar más interesada en nuestros hijos que nosotros. Vemos aquí un resultado, hermanos. Los padres de Daniel y de sus amigos, estos hombres, estas mujeres, hermanos, invirtieron su tiempo en instruir al niño, en dejar la palabra clara en sus corazones. Yo me imagino que los llevaban a la casa de Dios. Había un día exclusivo. Daniel veía a su madre y veía a su padre de rodillas, porque eso él siguió su ejemplo. Nosotros, hermanos, estamos cultivando el corazón de nuestros hijos para el futuro. Y nosotros decidimos si anhelamos que nuestros hijos el día de mañana pongan en alto a nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, de ser íntegros y ser fieles a Dios? ¿Cuáles son esos resultados? Número 1, Daniel y sus amigos fueron mejores en su estado físico. Eran jóvenes robustos y saludables. Hermanos, ¿valdrá la pena cuidar la alimentación que consumimos? ¿Valdrá la pena? Vale mucho la pena, hermanos. Vale mucho. Porque si nosotros no cuidamos lo que comemos, seremos personas enfermas, que no tienen energía, que no quieren avanzar, que no quieren crecer. Una persona, hermanos, que carece de buen alimento es una persona que tiene malos pensamientos. Es una persona que todo el día está deprimida, está apagada, está triste porque le falta el combustible correcto a su cuerpo. Pero si nosotros alimentamos nuestro cuerpo en la forma correcta, hermanos, seremos personas saludables. Y dice aquí que Dios fue honrado en el cuerpo y la apariencia de estos muchachos.
Dice que se veían muy saludables. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios deberíamos de representar a Dios en nuestra salud. Que seamos personas saludables. Cuidar, hermanos, nuestro cuerpo es importante. Da una apariencia. La gente que nos ve allá afuera nos va a decir, pues ellos son personas que siempre están desganadas, siempre están enfermas, no tienen ganas de nada, siempre están deprimidos. Los hijos de Dios, hermanos, cuidamos lo que comemos para poner en alto a Dios en nuestros cuerpos. Aleluya. Número 2, Dios les concedió sabiduría, ciencia y poder en sus palabras, mostrándole al rey que ellos eran 10 veces mejores que todos los hombres brillantes que estaban a su servicio. Hermanos, Dios no los hizo 2 veces mejores, 3 veces, 5 veces. Dice la Biblia, 10 veces mejores. Dios les dotó de conocimiento, de ciencia, de sabiduría. Dice la Biblia, hermanos, que en esos 3 años de adiestramiento les enseñaron la lengua de los caldeos y toda su cultura. Y hermanos, Daniel y sus amigos eran listos, aprendían, pero no solo aprendían, hermanos, sabían discernir qué era correcto y qué era incorrecto. Y no se contaminaban a pesar de estar obligados a aprender. Y dice que cuando el rey los mandó a traer, les hizo preguntas porque quería gente que le ayudara a gobernar su país. Y les hizo preguntas y les puso encrucijadas y los probó, y eran 10 veces mejores que todos los brillantes hombres que tenía. Hermanos, cuando nosotros decidimos ser íntegros, guardar nuestra vida para Dios, brillaremos en las altas esferas del mundo. Dios nos pondrá en lugares, hermanos, reconocidos, porque allí vamos a glorificar el nombre de Dios. Estos jovencitos que llegaron como esclavos, después llegaron a ocupar los lugares de gobierno en Babilonia. Ahí los puso Dios. Y hermanos, quiero que sepa algo. Cuando Dios nos pone en un lugar alto, es para que Él sea reconocido, para que la gente vea a Dios en nuestra vida a través de nuestras palabras y de nuestra actitud y de nuestras acciones. Aleluya. Número 3, les dio sabiduría política que los llevó a ser funcionarios y consejeros del rey. Hemos oído, hermanos, que dicen, los cristianos no debemos andar en la política. ¿Han oído eso? Es un lugar corrupto. Daniel fue un político y lo dice la Biblia. Se necesitan políticos cristianos allá afuera para que las normas de Dios se hagan valer. Pero le tenemos miedo. Decimos, no, me voy a corromper. Mejor no le entro ahí. Hermanos, en todas las altas esferas del mundo se necesita gente santa, gente consagrada, gente íntegra, que ponga en práctica los principios de Dios para el gobierno humano. Dios lo hizo y usó a Daniel y a sus amigos como verdaderos políticos que hicieron un excelente trabajo en el gobierno de los babilónicos. Daniel y sus amigos fueron llevados a lugares de honor porque fueron íntegros y fieles a Dios. Y aquí hay algo, hermanos, escuche esto. Dios es el dueño de la inteligencia, de la ciencia y la sabiduría, pero no le entrega estos dones a cualquier persona. Solo a quienes demuestran amarlo y honrarlo en todo momento y en todo lugar, que están a favor de que Dios se ha puesto en alto. Dios sabía que a pesar de obtener todos estos dones, estos jóvenes no se olvidarían de Él ni se llenarían de orgullo. Dios es el dueño de todo, hermano. Nos puede hacer las personas más capaces, inteligentes, sobresalientes, pero no lo hace. Porque si nos da todas esas cosas, nos da todos esos dones, le vamos a dar la espalda y vamos a amar más las cosas del mundo. Dios le entrega estos dones a la gente que lo ama más a Él y que lo pone en alto en donde quiera que está. A pesar de cualquier circunstancia, Dios le entrega estos dones.
Necesitamos sabiduría, hermanos. Y necesitamos buscar la sabiduría. Dice la palabra de Dios, ante todas las cosas, adquiere sabiduría. Y ¿sabe qué, hermanos? Dios dice, anhela la sabiduría más que las riquezas. Y hermanos, ¿cómo vamos a encontrar la sabiduría? Buscando en la palabra de Dios y a través de su presencia. Y quiero que sepa algo, hermanos. La Biblia dice, así como buscas el dinero, así como buscas la plata, esfuérzate, esmérate por conseguir sabiduría. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana? Porque a las 6 tenemos que estar en el trabajo. Y dejamos de hacer muchas cosas porque sabemos que el ir a trabajar representa una ganancia monetaria. Y nos dice el patrón, quédate otra hora más. Y sabemos que es dinero. Pero ya estamos cansados, pero decimos, bueno, está bien. Y hermanos, nos esforzamos y nos esmeramos por tener un peso más en la bolsa. Y Dios nos dice, esmérate, busca, sacrifícate, haz todo por adquirir sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esmérate, busca estrategias, busca formas de llenarte de la sabiduría de Dios. Cada día, hermanos, que venimos a la casa de Dios adquirimos algo de sabiduría. Esta sabiduría que hoy nos está dando Dios no es la misma de la semana pasada. Cada vez que venimos a la casa de Dios, algo nos deja de su sabiduría. Y hermanos, cuando somos receptores de la sabiduría de Dios, la podemos compartir con la gente que nos rodea. ¿No le han dicho a usted, eres una persona sabia por los consejos que das? Y esos consejos que usted da no son de su mente, son de la palabra de Dios. Aleluya. Voy a decirles el secreto, hermanos, y aquí vamos a terminar. Secretos para ser personas íntegras y fieles a Dios. Para estar llenos de una mentalidad con sabiduría se necesita conocer los principios de la sabiduría. Y esos principios los encontramos en la palabra de Dios. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Algunos de nosotros ni siquiera Biblia tenemos. Hoy en día usted la puede descargar en el celular. La Biblia no está descargada en el celular. ¿Para qué? Si no tengo tiempo de leerla. En nuestra casa la Biblia está guardada, hermanos, se ve muy bonito en el librero, pero ese libro está lleno de sabiduría para meternos ahí, para profundizarnos ahí. El día, hermanos, que agarremos con seriedad la palabra de Dios, no volveremos a ser las mismas personas. Dejaremos de ser necios, dejaremos de ser ignorantes, dejaremos de ser personas, hermanos, que van de un lado a otro, que no toman sabias decisiones. Dejaremos de traicionar a Dios. En la palabra fidelidad, hermanos, lo contrario a fidelidad es traición. Y muchos de nosotros todos los días traicionamos a Dios. Todos los días, hermanos. No sé cuántos de los que están aquí han comprobado lo doloroso que es ser traicionado por una persona que tú amas. Lo doloroso. El saber que esa persona te prometió ser fiel y no lo cumplió. Es muy doloroso. Y hermanos, nosotros hacemos esto con Dios todos los días. Lo traicionamos, lo dejamos ahí y vamos detrás de todo lo que corrompe nuestra vida. Lo traicionamos. Por naturaleza, el ser humano somos traicioneros. Lo traemos aquí. Pero el Espíritu Santo, cuando llena nuestra vida, nos hace que seamos fieles. Y hermanos, así nos rueguen que hagamos lo incorrecto, nuestra fidelidad ante Dios es sagrada. Y decimos, si tú quieres hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. Yo tomé la decisión de serle fiel a mi Dios. Aleluya. Amén. Dice aquí, hermanos, Daniel conocía la palabra, la meditaba, la guardaba y la aplicaba celosamente en su diario vivir. Para ejecutar la voluntad de Dios se requiere poder sobrenatural. Y le voy a decir algo, hermanos. Usted y yo podemos estar leyendo día y noche la palabra y terminar de leer y decir, no entendí nada.
no se me quedó nada. Sigo siendo la misma persona. Pero si antes de leer oro a Dios y le digo, Espíritu Santo, que la palabra que voy a leer quede grabada, quede cincelada para mi diario vivir, he decidido guardarme para ti. Entonces el Espíritu Santo obra un milagro en nosotros y adhiere la palabra como si fueran principios natales de cuando nacimos, lo que nos enseñaron desde que nacimos, y entonces la ponemos en práctica. Aleluya. Esto solamente se obtiene pasando tiempo en la presencia de Dios, y Daniel, hermanos, lo hacía 3 veces al día. Número 2, de los secretos de Daniel. Daniel era un hombre de oración. Y yo le pregunto a usted, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos personas de oración? Que hablamos con Dios. Usted puede hablar con Dios siempre, todo el tiempo, pero también le dedica un tiempo para orar. Una persona decía, era una mujer muy, muy trabajadora y le gustaba tener su casa excelentemente limpia, y decía, yo no puedo darme el lujo de agarrar unos minutos para ponerme a orar. Para mí eso es un desperdicio de tiempo. Yo ando limpiando y ando hablando con Dios, y Dios me escucha. Y sabe que, hermanos, no está mal hablar con Dios en todo momento, pero sí debemos de darle su espacio a Dios. Sí debemos de tomar un tiempo para hablar con Él con seriedad y decir, este es mi tiempo para hablar con Dios. Dice la Biblia que Daniel no solamente oraba una vez al día. Le pido que busque el libro de Daniel en su capítulo 6. Él tenía una costumbre y él oraba, hermanos, 3 veces al día. Amén. En su capítulo 6, hermanos. Y vamos a leer solamente, hermanos, su versículo número 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no Daniel se puso a orar porque ya se veía amenazado porque lo lanzaran al foso de los leones. Daniel oraba porque él estaba habituado a orar 3 veces al día. Ese era uno de los grandes secretos de Daniel. Ahora le pido que busque Daniel 9, en su capítulo 9, versículo 3. Y hermanos, ahí se va a dar usted cuenta de que Dios se agradó de Daniel. Amén. Daniel 9, versículo 3. Lo voy a leer y dice así. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. En esta parte, hermanos, se narra la intercesión de Daniel por su pueblo. Pero aquí vemos 2 disciplinas de Daniel. Oraba y ayunaba. Esto da poder, hermanos, y es un poder que viene de Dios. La lectura de la palabra, la oración y el ayuno. ¿Qué significa ayunar? ¿De qué se trata el ayuno? Es abstenernos del alimento para buscar a Dios. No es malpasarnos, que no comimos hoy, ya ayuné. Es abstenernos del alimento, de llenar el vientre, para llenar el corazón de la palabra y de la presencia de Dios. Y estas prácticas que hacía Daniel lo hacían ser superior 10 veces más que cualquiera. Quiere decir que las personas que Dios va a engrandecer deben de tener estas disciplinas. Deben de mantener su corazón conectado con Dios. Y le voy a pedir que leamos otra porción aquí mismo en Daniel 9. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, algo muy hermoso.
Dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, este es el ángel Gabriel, dice, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Fíjese bien, hermanos. Daniel no tan solo oraba a la ligera, doblegaba su corazón delante de Dios, reconociendo su pecado. Él sabía que sin la ayuda de Dios no llegaría muy lejos. Él reconocía sus faltas y sus fallas y por eso buscaba a Dios. Y dice la Biblia que todavía estaba orando, todavía, cuando el varón, dice, Gabriel se presentó. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros empezamos a meternos con Dios, cosas sobrenaturales van a suceder. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos ha visitado un ángel? Pues todavía ninguno, pero nos puede visitar. Dice la Biblia que a Daniel lo visitó el ángel Gabriel, el mismo que le dijo la noticia a María que iba a tener al Hijo de Dios. Un ángel, un ser espiritual que está en la presencia de Dios, fue enviado por un hombre que estaba orando llamado Daniel. Y dice que el ángel le dijo, él dice, mientras todavía yo estaba orando, no había acabado de orar, se presentó este varón y me dijo, desde que comenzaste a orar me fue dada la orden. Fíjese bien, hermanos, nuestra oración mueve la mano de Dios, el poder de Dios para la tierra. Cuando nos arrodillamos, hermanos, algo está pasando en el cielo, grande y poderoso. Dios está dando órdenes y le dijo a este varón, ve y dale sabiduría y entendimiento. Mientras yo oraba, dice. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando yo oro, cosas poderosas pasan. Por eso Satanás no me deja orar. Por eso me da sueño cuando digo que voy a orar. Por eso me hablan por teléfono cuando he decidido orar. Por eso pasan mil cosas, porque hay alguien que me quiere desenfocar. Porque si yo oro y doblo mis rodillas, el mundo de lo celestial va a venir a la tierra y se va a manifestar. Hermanos, para Satanás es peligroso la gente de oración. Muchos de nosotros andamos viendo que Satanás nos quiere perseguir y nos quiere hacer daño, hermanos. Pero los hombres de oración andan detrás de Satanás. Vete, no tienes parte aquí. Necesitamos ser gente de oración, que se mete con Dios, que busca a Dios. Dios es el ser más influyente aquí en la tierra y en todo el universo. Tener una cita con Él nos costaría muchísimo, pero la sangre de Cristo pagó ese acceso. Y venimos a la presencia de Dios con libertad y hablamos con el Rey del universo, hermanos. Y sabe una cosa, hermanos, dice la Biblia que el ángel le dijo, tú eres muy amado por Él. Dios manifestaba su amor hacia Daniel tanto que los ángeles lo veían. Apenas Daniel estaba orando, ya Dios estaba diciendo, vayan y hagan lo que está pidiendo, porque era muy amado. ¿Por qué Dios amaba tanto a Daniel? Porque Daniel amaba tanto a Dios. No hay otra cosa, no hay otro secreto. Si nosotros decidimos amar a Dios por sobre cualquier persona, por sobre cualquier circunstancia y ponerlo en alto, Él también nos pondrá en alto en el reino de los cielos. Y los ángeles del cielo van a darse cuenta que somos muy amados por Él. Yo no he encontrado en la Biblia una cita donde un ángel le diga a un ser humano, tú eres muy amado. No lo he encontrado. Se dice, hermanos, que Daniel
fue el hombre más recto e íntegro del Antiguo Testamento. Y por eso, hermanos, se ganó el amor de Dios. Aleluya. Estos jóvenes, hermanos, aparentemente estaban abandonados por Dios y fueron secuestrados de sus casas y sus familias. Estaban solos en un país extraño. Ahora ya no eran príncipes, ahora eran esclavos. Y en vez de guardar amargura y resentimiento contra Dios, ellos podían haber renunciado a su consagración y decir: ahora tenemos libertad de hacer todo lo prohibido, porque Dios se olvidó de nosotros. Hermanos, ser íntegros mientras todo está bien es fácil. Pero ser íntegros cuando nos está yendo mal, cuando las cosas no están funcionando, cuando algo está pasando, hermanos, que nos duele, que nos hace sentir, hermanos, olvidados por Dios, es ahí, hermanos, donde la integridad verdadera surge. Y Dios lo pudo ver en estos jóvenes. Ellos decidieron confiar en que todo lo que estaba pasando era parte de un gran plan de Dios y que tarde o temprano llegaría la victoria. Proverbios 16:7, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios, en su capítulo 16, en su versículo 7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este versículo nos habla, hermanos, de que cuando yo cuido lo que hago, lo que hablo, mis acciones y mis actitudes, cuando yo las cuido para agradar a Dios, Él se encarga de mis enemigos. No tengo por qué pelear con ellos. Dios se encarga y los hace estar en paz conmigo. Aleluya. En la palabra de Dios, hermanos, Dios nos ha dejado principios básicos y nos toca a nosotros cumplir su voluntad. A los hijos les dice: honra a tu padre y a tu madre, obedécelos, hónralos, ámalos. Eso no es opcional, es una orden de Dios. Tú como hijo, honra a tu padre y honra a tu madre. Y también le dice, hermanos, a todos los seres humanos: no le quites a nadie lo que es suyo, no robes, no guardes rencor en tu corazón, perdona, ayuda a quien lo necesita. Yo te he bendecido mucho. No seas un traidor, sé fiel primeramente a Dios, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tus hijos. No seas de doble ánimo, sé de una sola pieza, sé el mismo aquí y afuera. Ámame a mí por sobre todas las cosas y hónrame en todo. Son mandatos de Dios. Daniel los tenía bien grabados y cada vez que estuvo tentado a hacer lo incorrecto se acordaba y decía: no me es permitido hacer esto, no puedo contaminarme, no puedo ensuciar mi corazón. A él le importaba más la presencia de Dios en su vida que la amistad de los hombres. Y hoy, hermanos, hacemos un análisis en nuestra vida. Realmente, hermanos, queremos honrar a Dios en medio de un mundo pecador. Hermanos, estamos en un lugar donde están oyendo música mundana. Y hermanos, los hijos de Dios que escuchan alabanzas para honrar a Dios entran también en ese ambiente, hermanos. Y muchas veces dicen: ay, ojalá que no me vaya a ver ningún hermano, porque ahorita me voy a bailar esta pieza. Ojalá que no me vea nadie. Hermano, lo está mirando Dios con un reflector. ¿Qué importa que nos vieran los hermanos? Son mortales como nosotros. Dios nos está mirando. Cuando estamos tentados a agarrar lo que no es de nosotros, es que yo tengo mucha necesidad. Y hermanos, Dios nos está mirando. Todo lo que Dios nos dice que no hagamos es para nuestro propio bien. Y todo lo que dice que hagamos es para nuestro propio bien.
Y yo le voy a decir algo, hermanos, hagamos un plan para no fallarle a Dios. Sabemos nuestras debilidades, sabemos dónde Satanás nos va a hacer caer. Yo quiero decirles que Satanás no es tonto, no va a venir a tentarnos con algo que no nos haga caer. Yo puedo pensar en mi persona y digo, a mí me pueden pasar por aquí una botella y de verdad no me va a hacer cosquillas porque esa no es mi debilidad. Satanás va a traer lo que sabe que a mí me hace caer y me lo va a ofrecer de una forma muy atractiva. Satanás jamás me va a ofrecer algo que me desagrade y que diga, ay, no, se ve terrible ese pecado, no lo quiero. No, hermano, lo va a maquillar, lo va a hacer atractivo. ¿Ha mirado todas las técnicas de mercadotecnia, hermanos? Para que usted dañe su riñón, le presentan una botella con un líquido y está sudando, frío. Y le ponen alrededor a una familia. Siéntete feliz. Y eso nos lleva a la tienda, hermanos. Y caemos, ¿verdad? Y no estoy diciendo, hermanos, no consuma tal o cual cosa, pero cuide su cuerpo. Y hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Satanás es astuto. Él es el mero jefe de la mercadotecnia. El pecado lo va a presentar atractivo. Pero al lado, hermanos, está la gloria de Dios, la que no podemos vender. No podemos negociar nuestros principios. No podemos prostituir nuestra fe con las cosas del mundo. ¿Somos o no somos? Y hoy, hermanos, hoy le vamos a decir al Señor, Señor, quiero tener una integridad inquebrantable como Daniel. Y ojalá un día yo pueda escuchar que un ángel me diga que yo soy muy amado o muy amada por ti. Anhelo agradarte, anhelo serte fiel. Le pido que se ponga de pie. Dios quiere que seamos personas honorables, que cuando la gente nos mire, hermanos, nos respete, pero sobre todo que respete a nuestro Dios. Que nadie se burle de nuestro Dios por nuestras acciones incorrectas. Que nadie pisotee el nombre de Dios por nuestras palabras ofensivas y agresivas. Que nadie se burle del Dios que nosotros amamos porque fuimos personas infieles. Yo le invito a que cierre sus ojos y ponga su mano derecha en su corazón.